Muy buenos días, tengan todos. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Soy la nutrióloga Rebeca Camacho Trujillo, responsable de la nutrición de deportistas de equipo representativo de la UNAM y académico de la UNAM desde hace 34 años. La charla de hoy en este espacio de nutrición y deporte se llama Alimentos beneficiosos para las articulaciones. Y pues esto es muy importante tanto para los deportistas como para personas no deportistas y es de lo que vamos a platicar hoy. Bien, primero vamos a ver qué son las articulaciones. Vamos a definirlas en forma muy sencilla como la unión entre dos o más huesos. Eso sería una articulación. Y algunas articulaciones normalmente no se mueven, como las localizadas entre los huesos del cráneo. Estas son uniones de dos o más huesos, pero esas no se van a mover. Sin embargo, también tenemos otras articulaciones que permiten una amplitud de movimiento, algunas más compleja. Tenemos las articulaciones bisagra de la rodilla, los dedos de la mano, los dedos del pie, que permiten solo doblar y flexionar y estirar. Esas son las articulaciones llamadas bisagra. Y también tenemos las articulaciones del hombro de forma esférica encajada en una concavidad y estas tienen rotación de movimiento y movimientos hacia adelante y hacia atrás. O sea, pueden rotar y también se pueden mover hacia adelante y hacia atrás. Y laterales de los brazos. Todo esto permite la articulación del hombro, que pues tiene una amplitud de movimientos mucho mayor que las que tienen solamente los dedos, por ejemplo, de la mano o la rodilla. Para que las articulaciones funcionen correctamente necesitan del cartílago, que es un tejido resbaladizo que cubre los extremos de los huesos. Este, Aquí tenemos una imagen del cartílago, cómo está recubriendo las partes donde el hueso se va a unir, un hueso con otro, en la articulación, y entonces este cartílago va a permitir que esos movimientos se deslicen en forma suave y que que el hueso no choque hueso contra hueso. El cartílago amortigua los impactos y ayuda a que las articulaciones se muevan con facilidad. También tenemos que hay varios padecimientos que se pueden presentar en las articulaciones. La más común es la osteoartritis. ¿Qué es la osteoartritis? La pérdida de cartílago articular es lo que se llama osteoartritis, que es un trastorno articular muy común. Se presenta en la población normalmente después de cierta edad, ¿no? O sea, no es tan común en personas jóvenes, se va a ir presentando después de cierta edad. Muchos pacientes con osteoartritis acuden al médico hasta los 60 años, aunque sus síntomas se fueron desarrollando con el tiempo. A lo mejor a partir de los 50 años empezaron a tener sintomatología de osteoartritis, pero es hasta los 60 años que ya sienten que estos síntomas, esta sintomatología se ha encrudecido, y por eso es para ese momento que acuden al médico. Los síntomas de osteoartritis o de este desgaste del cartílago de las articulaciones es dolor en las articulaciones, rigidez y pérdida de movimiento. Esto es básicamente lo que se va a encontrar. Ahora, causas del deterioro del cartílago, pues pueden ser muchas, no es solo una causa. Primero vamos a tener la forma del hueso. Algunos huesos, o sea, como somos seres únicos, pues tienen ahí a lo mejor un chipotito un poquito más grande que lo que debería de ser, y eso favorece más que ese hueso en especial de esa persona se pueda desgastar más fácilmente. También en forma genética hay quienes van a tener un cartílago más débil que otras personas, y entonces esa sería otra causa del deterioro. La obesidad va a favorecer por la sobrecarga a la que se someten algunas articulaciones en el paciente obeso. Va a favorecer también el desgaste del cartílago, el sobreuso que se puede dar, por ejemplo, en algunos deportes, sobre todo también deportes de contacto, deportes donde se incrementa la masa muscular en mucho,
para tener mayor fuerza, podría hacer, y donde obviamente se usan mucho más las articulaciones, que bueno, básicamente pues es en todos los deportes, ¿no? Se entrena y se mueve y se mueve y se mueven más las articulaciones, y entonces esto puede ser a grandes rasgos, o sea, hay deportistas que desde niños empezaron a entrenar, a hacer su deporte. Y pues sí, tienen un uso mayor de lo que es la articulación que otras personas. Y lesiones, obviamente algunas lesiones también pueden causar que este cartílago se deteriore más rápidamente de lo que pensaría que se pudiera deteriorar. La osteoartritis afecta a más de 250 millones de personas en todo el mundo e incrementa los costes sanitarios, además de que causa una disminución en la calidad de vida. ¿Por qué? Pues por la rigidez de movimiento, la dificultad para moverse va a hacer que la persona disminuya su calidad de vida. Aunque a la osteoartritis se le ha considerado principalmente una afección degenerativa y no inflamatoria, actualmente se está reconociendo que tiene aspectos inflamatorios importantes y que podrían estar contribuyendo también a que se presente este padecimiento. Entonces, también se le relaciona nada más con la inflamación localizada ahí en los puntos donde se va a presentar la osteoartritis, sino con la inflamación sistémica, lo que, por ejemplo, pues también se va a presentar en la obesidad o en algunas otras patologías, y entonces va a estar relacionada también esta inflamación sistémica con la osteoartritis. Existen medidas para prevenir la aparición de la osteoartritis, como mantener un peso saludable, eso siempre va a ayudar, realizar ejercicio moderado, obviamente hay que resaltar aquí la palabra de moderado y sobre todo enfocado a fortalecer los músculos. ¿Por qué moderado? Ya hablamos de que el sobreuso también puede crear ahí algún problema o incrementa la probabilidad de que se presente, no quiere decir que obligatoriamente se va a presentar, pero fortalecer los músculos va a ayudar mucho a las articulaciones, porque cuando tenemos los músculos débiles, y no hablo de estar hipertrofiados, o sea, con mucha masa muscular, sino tener músculos en su tono adecuado, va a ayudar a que la articulación no trabaje sola, sino que le ayudan todos los músculos para el movimiento. Cuando no hay musculatura, que la persona no se ejercita, no se mueve, permanece sentado todo el día, pues se va perdiendo la musculatura y el movimiento lo hace la articulación solita, lo cual favorece más, obviamente, un desgaste. Y finalmente hay dietas más saludables para las articulaciones y hay dietas que favorecen más el daño articular, que son, por eso puse esa imagen. Todas las dietas, las que no favorecen, pues son las dietas donde se utilizan alimentos ultraprocesados, porque se ha visto que favorecen la inflamación sistémica y que se va a presentar más fácilmente la osteoartritis. Entonces, por eso la charla de hoy pues es básicamente para hablar de los alimentos que son beneficiosos para las articulaciones. Y vamos a empezar recordando nuevamente que lo que tenemos entre un hueso y otro en una articulación es cartílago. Y este cartílago, esto es lo que hablamos, la pérdida del cartílago. El cartílago es la osteoartritis, y entonces lo primero que tenemos que pensar cuando hablamos de alimentos que nos van a ayudar a nuestras articulaciones es alimentos que van a hacer que este cartílago permanezca en su mejor estado posible y que sea un cartílago que lo encontramos fuertemente. Aquí tenemos el contenido y esto es pues el colágeno. El colágeno, ahí tenemos qué es lo que forma de los diferentes tejidos, y en el centro tenemos el cartílago. Del 50 al 70% del cartílago es colágeno. Entonces, lo que nos va a interesar, el colágeno está en todas partes en nuestro cuerpo, pero sobre todo en los cartílagos, bueno, y también en el hueso, si quitamos
toda el agua, el 90% también, y los minerales también va a ser cartílago. Entonces, va a ser muy importante el colágeno perdón, en los huesos decía yo es colágeno. Va a ser muy importante el colágeno o las fuentes de colágeno que podamos tener de los alimentos. Y es la proteína, el colágeno más abundante del cuerpo humano. El 75% de todo nuestro cuerpo es colágeno. Aunque siempre cuando pensamos en proteínas pensamos en los músculos, en el músculo esquelético, realmente la proteína más abundante va a ser el colágeno. Y ya sabemos que es una proteína, bueno, hay una charla de colágeno, es una proteína un poco diferente o bastante diferente a las proteínas que tenemos en los músculos, donde están incrementados tres aminoácidos. ¿Se acuerdan que siempre que hablamos de proteínas decimos que están hechas de aminoácidos y que tienen muchísimos aminoácidos? Bueno, son más o menos 20, 21 aminoácidos y que todos tienen que estar en la proporción adecuada. Bien, en el caso del colágeno, lo que más tienen o una proporción más abundante con respecto, por ejemplo, a la proteína muscular es glicina, prolina e hidroxiprolina. Son tres aminoácidos que son mucho más abundantes en el cartílago en el colágeno, perdón, que en otras proteínas. Y entonces, pues es muy importante que cuando hablamos de una dieta que sea favorecedora a generar el colágeno, sea una dieta amplia que aporte estos tres aminoácidos. Bien, estos aminoácidos forman una estructura de triple hélice única que proporciona al colágeno fuerza y estabilidad. Ahí la tenemos, cómo se va uniendo estos tres aminoácidos, formando esta hélice, y después se van a unir en tres hélices, y esta es más o menos la molécula de colágeno. Se unen en esas tres en una triple hélice, y eso va a ser la molécula inicial de colágeno. Esta molécula además se va a unir así en varias conjuntos, se va a ir agregando hasta formar una fibra de colágeno. Entonces también por esto, esta forma de que tiene la fibra, pues es un tanto de difícil cuando hablamos de digestión, que ya sabemos que es ir rompiendo los enlaces. Pues si estos enlaces están tan compactos, tan fuertemente unidos, llegar al centro de la fibra, pues es algo bastante complicado. Y también por eso lo vemos simplemente cuando comemos carne, en lo que llamamos los pellejitos, pues que son difíciles de morder y de trozar con los dientes. Con la carne logramos, sobre todo ya cocida, pues logramos morderla más fácilmente, pero los pellejitos siempre se resisten porque están hechos de colágeno. Y entonces esta forma de triple hélice que lo va organizando, pues lo hace de más difícil digestión, empezando desde los dientes. Bien, entonces, ¿cuáles son las fuentes alimentarias de colágeno? El colágeno se encuentra solo en alimentos de origen animal. Entonces, siempre que por ahí les van contando que hay colágeno vegetal, les están mintiendo. El colágeno es una proteína de origen animal y solo lo vamos a encontrar en alimentos de origen animal, y sobre todo en los que contienen tejido conectivo, porque aunque es una proteína, por ejemplo, la leche es una proteína de origen animal, pero la leche es un fluido y no tiene una secreción, no tiene tejido conectivo. Entonces la leche, aunque tiene muchas proteínas y sus derivados de la leche, pues no van a tener colágeno. Entonces es de origen animal, pero que tiene tejido conectivo. Y en primer lugar, pues lo vamos a encontrar en las carnes, en todas las carnes, ya sea de vaca, de ternera, de cerdo. Todas son fuentes de colágeno, sobre todo les decía, en el tejido conectivo, en el tejido que los une, que muchas veces es lo que le quitan justo en la carnicería los cortes para dejarlos más suaves y más fáciles de comer. Bien, el colágeno está en el tejido conectivo, también en los huesos y en los tendones. O sea, en los cortes más fibrosos y menos digeribles, como les decía, ya los que tienen más pellejitos, esos son los que más colágeno van a tener. También las aves vamos a encontrar colágeno, tanto el pollo o el pavo son una excelente fuente de colágeno,
Sobre todo en este caso, pues hay que comerlos enteros, incluyendo la piel y los cartílagos. Ahí también recordamos los pellejitos que tienen, que les llamamos pellejitos. Y eso hay que comérselo. Bueno, la piel, según si se prepara bien, se cocina bien, luego sí es costumbre comerla, aunque a veces la quitamos porque así le quitamos la grasa que tiene el ave, ¿no? Entonces aquí entramos ahí como que en una pequeña contradicción porque a veces la quitamos para que esta carne tenga menos grasa y en este caso, pues esa es la parte que va a tener el cartílago. Entonces, va a convenir comerla con todo y piel. El caldo de las patas hervidas, las patitas de pollo, sirve como concentrado del colágeno. Sí, va a servir muy bien. Entonces, esto puede ser un concentrado de colágeno. Nada más que recuerden que se tuvieron que haber cocido por más de 4 horas y con vinagre. Se agrega algo de vinagre para que se pueda ir disolviendo esa proteína tan grandota y tan fuerte y unida que es el colágeno. Entonces, pero sí puede ayudar. Los pescados, el colágeno también se encuentra en los huesos y la piel del pescado de agua dulce y de agua salada, no importa, todos van a tener colágeno y es muy común que nos vendan, por ejemplo, en suplementos el cartílago de tiburón. Por eso al inicio de estas imágenes teníamos ahí un cartílago de tiburón. No sé si lo saben, los tiburones pues no tienen huesos, todo es básicamente cartílago. Me parece que el hueso solo es el cráneo y y los dientes, y todo lo demás es cartílago. Entonces, por eso en los cortes estos de que nos venden para Navidad, que dicen que es en lugar que es salado, los que no tienen nada de huesos, no, son tiburón. Los que no tienen nada de huesos, del otro pescado, bacalao, salado, es el que sí tiene huesos, eso es bacalao, y el que no tiene huesos, pues es tiburón, porque los tiburones no tienen huesos, tienen cartílagos. Entonces, por eso de ahí es una gran fuente, sobre todo para los suplementos. Y ya que el colágeno se encuentra también en la piel y en las espinas y las escamas, se puede asar la piel del salmón, por ejemplo, y comerla como tocino. Otra vez, casi siempre le quitamos la piel, pero en este caso se puede asar y comer como tocino. Las espinas sí ya está un poquito más difícil de comerlas, pero a lo mejor en un buen caldo, que otra vez dure más de 4 horas de cocción, las espinas y los huesos, se podría obtener parte de colágeno para consumirlo. Obviamente ya después quitando las espinas, ya, pero si, por ejemplo, los charales, eso sí no los comemos enteros. Los camarones, el colágeno se encuentra en la carne, también hay colágeno, pero sobre todo en las partes externas. Hay que comerlos completitos, los camarones, incluidas toda la cascarita y hasta las patitas del camarón. Todo esto va a ayudar a tener mayores fuentes de colágeno. Las ostras contienen gran cantidad de zinc y de cobre que son necesarios, sobre todo el zinc para la síntesis también del colágeno, y por lo tanto, pues las ostras siempre cuando se habla de zinc, de qué es lo que más del alimento con mayor cantidad de zinc, pues son las ostras. Entonces, y el zinc es necesario para la síntesis de colágeno y por eso también pueden ser muy importantes. Además, tienen prolina y lisina, que ya sabemos que son precursores de colágeno, porque les decía, el colágeno, esta proteína que es el colágeno, pues tiene mayor cantidad de prolina, lisina e hidroxiprolina. La clara de huevo no tiene casi, bueno, no es especialmente colágeno, pero es muy rica en prolina y en glicina. Entonces, que estos son los aminoácidos esenciales
que ya veíamos para la producción de colágeno y por lo tanto, pues también va a ayudar. Va a ayudar comer claras de huevo, aunque no tengan colágeno como tal, porque no tienen todos estas tendones que encontramos en la carne y que nos van a dar colágeno. No tiene obviamente huesos ni nada, pero sí vamos a encontrar una fuente abundante de prolina y glicina que nos van a ayudar a formar nosotros nuestro propio colágeno. Y entonces ya quedamos que fuentes de colágeno, ya sabemos mucho las patitas de cerdo, el cartílago de tiburón, las carnes en general y las patitas de pollo. Todo esto, pues, de que es de origen animal, nos va a dar buen aporte de colágeno. Y de ahí también se deriva la gelatina. De todas estas partes que tienen abundante colágeno, se hace gelatina. Primero es grenetina y después se hace gelatina. La grenetina entonces se estuvo cociendo de estas partes que son abundantes en colágeno y después de cocerse y de separarse, digamos, se forma una especie de gel que es muy útil en la elaboración de ciertos alimentos y de ahí se hace la gelatina. Aunque también hay em, otras sustancias que forman geles y que esto es importante entenderlo porque muchas veces se cree que todo lo que es gel pues ya es gelatina o que pudiera tener colágeno y esto es un error el pensarlo. Entonces, solo la gelatina que realmente proviene de grenetina, o mejor aún, si lo quieren tomar como fuente de colágeno, pues hay que comprar la grenetina y preparar gelatina, pero con grenetina que original, no de la de cajitas de sobrecitos. Entonces, la grenetina tiene colágeno, pero cuando compramos estos sobrecitos, lo que más van a tener es azúcar y no colágeno. Ese es un problema. Aquí tenemos un ejemplo de gelatina de agua, 4 cucharadas de gelatina de agua, pues nos da 0,8 gramos de proteína, o sea, ni un gramo, que eso sería el colágeno, mientras que sí nos da 10 gramos de azúcar. Las gomitas, que luego también las comen como fuente de colágeno, sí pueden tener, pero es 4 gomitas, 5 gramos de proteína y 10 gramos de azúcar. Los panditas, 1/3 de bolsa de panditas, nos da 0,9 gramos de proteína y 11 gramos de azúcar. Entonces, todas estas que luego pensamos que son fuentes de colágeno, realmente sí nos están dando, pero muy poquito en comparación con la cantidad de azúcar que nos aportan. Entonces, pueden ser útiles cuando hablamos del aporte de azúcar en una competencia, las gomitas y los panditas, etcétera, pero realmente no son tanto una fuente de colágeno o se tendría que comer, por ejemplo, la gelatina en muy grandes cantidades, ¿no? O sea, estamos hablando de 1 litro al día, más o menos, mucha mayor cantidad para tenerla como fuente de colágeno, porque así poquito para de nada más de postre, pues no es realmente una fuente importante de colágeno. Y lo que sí es una fuente importante de colágeno es el caldo de huesos. Seguramente lo han oído, si googlean en internet, obviamente el caldo de huesos, pues van a encontrar bastantes recetas de caldo de huesos, de cómo prepararlo. Es un alimento rico en colágeno, se prepara hirviendo a fuego lento huesos de animales en agua con un poco de vinagre, ya saben, el vinagre por su pH, que es ácido, ayuda a romper más fácilmente esa estructura del colágeno y poder liberar los aminoácidos. Y nada más que la cocción debe ser larga, mínimo son 4 horas. Hay quienes recomiendan 24 horas mejor, o sea, el proceso de cocción pues es largo. Pero aquí sí se va a obtener, esta va a ser de las mayores fuentes de colágeno, sí se va a obtener bastante colágeno, va a quedar obviamente un caldo bastante espeso, llamado caldo de huesos, pero es de las mejores fuentes de colágeno. La cantidad de aminoácidos variará dependiendo de los tipos de hueso utilizados
y del proceso de cocción y el tiempo de cocción. Pero siempre pues se tiene que cocer, ya decíamos, por mínimo 4 horas y agregarle vinagre para liberar más fácilmente, romper más fácilmente los enlaces del colágeno. Entonces, esta es la mayor fuente alimentaria de colágeno, los caldos de hueso. Y de origen vegetal, ya les había comentado que el colágeno no se encuentra en ningún alimento, o sea, las leguminosas que decimos siempre son buena fuente de proteínas de origen vegetal, sí, pero no tienen colágeno. Sin embargo, hay algunas vegetales que nos aportan una buena cantidad de glicina, que también es esencial para el colágeno, que serían la remolacha, la zanahoria, las leguminosas, la berenjena, las setas, los cereales integrales y las oleaginosas. Entonces, todos estos sí nos van a aportar buena parte de glicina, que también va a ser necesaria para la síntesis de colágeno, pero recordemos que, pues, como toda proteína, el colágeno necesita de todos los demás aminoácidos, entonces no podemos creer que solo comiendo zanahorias o solo comiendo remolacha vamos a poder sintetizar colágeno, porque sí nos aporta bastante glicina, pero no de todos los demás aminoácidos. Entonces, pues no se puede formar una proteína si no tenemos todos los aminoácidos que se necesitan. Y lo que sí no es colágeno, que luego lo venden o lo andan ahí anunciando como colágeno vegetal, es el agar-agar. Este agar que se usa, si por ejemplo ahí es una caja de Petri, lo que se ve ahí y ahí se pone para que crezcan las bacterias que se tomaron de alguna muestra o los microorganismos que se tomaron de una muestra. Este agar-agar no es colágeno, es un alga que también forma geles. Entonces le decía, no todo lo que forme gel es colágeno, en este caso forma un gel, pero no es colágeno. Mal llamado colágeno vegetal, porque se gelifica como el colágeno, pero ese es de la grenetina, pero eso es otra cosa. Entonces, el de la grenetina sí es colágeno, este agar-agar no es colágeno. No aporta colágeno y no aporta proteínas. Este no aporta ni siquiera proteínas, entonces que no los confundan ni no los engañen con comprar agar-agar como colágeno vegetal, no lo es. Un tache. Muy bien. Y ahora el colágeno no solo se necesita pues de las proteínas o los aminoácidos que nos van a aportar el colágeno, sino que también, como les mencionaba, se va a necesitar zinc en los mismos alimentos para poder sintetizar este colágeno. Y el zinc lo vamos a encontrar en las ostras, que son la mejor fuente de zinc, en carnes rojas otra vez, en carnes de aves, mariscos, frijoles y oleaginosas en menor cantidad en los alimentos de origen vegetal, pero lo vamos a encontrar y es un zinc con mayor dificultad de absorción, el que viene en los vegetales, pero pues sí lo vamos a encontrar. Entonces, hay que pues consumir de todas las proteínas. Y la vitamina C, que estimula la producción de colágeno. De hecho, los suplementos de colágeno, los mejores, traen también ahí agregada la vitamina C para que se pueda hacer o estimular esta síntesis de colágeno o producción de colágeno. Y ya sabemos, porque siempre lo platicamos, que nuestras únicas fuentes de vitamina C son las frutas. Los demás vegetales casi no nos aportan vitamina C, las verduras aportan muy poco, leguminosas, cereales pues no aportan. Lo único que nos aporta vitamina C en cantidad cuantificable e importante para nosotros son las frutas. Entonces, todas las frutas nos van a aportar vitamina C, no es nada más los cítricos, que luego creemos que solo los cítricos, no. Van a ser todas las frutas, ya hemos platicado que la papaya, la piña, las guayabas, el chico zapote, las cerezas, todo tiene mango, tienen más vitamina C que una naranja en porciones comestibles y entonces pues pueden ser cualquiera de las frutas, de preferencia estas que mencioné, el consumirlas para tener junto con las proteínas, que puede ser un agua de frutas,
para tener buena fuente de vitamina C que nos ayude a sintetizar a nosotros nuestro propio colágeno. Bien, hay suplementos de colágeno. Recuerden que estos deben de decir en la etiqueta péptidos de colágeno. Hay una charla de colágeno y ahí les doy hasta la referencia de la revista del consumidor, donde nos dicen cuáles son los mejores suplementos. Ya saben, su sección está de quién es quién, etcétera. Entonces ahí podrían revisarlos. Y se ha visto que estos péptidos de colágeno en suplementos podrían aliviar el dolor y mejorar la función articular en personas con osteoartritis de rodilla. Entonces pueden ser también de ayuda para las articulaciones, pero insisto, los que dicen péptidos de colágeno o por lo menos que digan colágeno hidrolizado. Si no dice esas dos cosas, así diga colágeno tipo uno, tipo 2, o sea, eso no nos sirve, no los compren, sino los que dicen péptidos de colágeno o colágeno hidrolizado, eso es lo que les va a servir. Y pueden ser necesarios cuando hablamos de suplementos de entre 3 y 5 meses de tratamiento diario antes de que se observen resultados. O sea que no es inmediato, no es que ya me tomé un suplemento o ya me tomé hoy mi caldo de hueso y automáticamente se resolvió todo. No, puede pasar de 3 a 5 meses de tratamiento antes de que se observen los resultados. Y la dosis que se recomienda es un mínimo de 20 gramos de péptidos de colágeno durante el ejercicio. Esto es sobre todo para deportistas. Para no deportistas basta con 10 gramos de colágeno. Pero ya para deportistas, para prevenir lo del desgaste que veíamos de las articulaciones por el uso, pues son 20 gramos. Sin embargo, todavía requiere de investigación y recordar que esto siempre tiene que estar acompañado de vitamina C. Para el tratamiento o prevención de enfermedades degenerativas como la artrosis u osteoartritis, que es lo mismo, para ayudar a fortalecer los huesos con el fin de reducir el riesgo de fracturas, se recomienda de 15 a 20 gramos de colágeno 40 a 60 minutos antes del entrenamiento. Esto es para deportistas, pero para no deportistas pueden ser, les decía, 10 gramos en cualquier momento del día. Muy bien. Después, ¿qué tenemos que más que ver de alimentos que nos van a ayudar al buen funcionamiento de nuestras articulaciones? Pues los alimentos con omega 3 se ha visto que son muy importantes, ya que los ácidos grasos omega 3 reducen la inflamación sistémica, reducen la inflamación articular y podrían reducir el dolor de artritis reumatoide. Entonces, son realmente útiles. ¿Dónde los vamos a encontrar? En los pescados y mariscos, principalmente en los pescados de agua fría, como salmón, caballa, atún, arenques y sardinas. Ya sabemos, por ejemplo, aún en los enlatados, las sardinas tienen mayor cantidad de omega 3 que el atún, por ejemplo. Entonces, todos estos, en los pescados, vamos a tener omega 3. Recuerden que la recomendación es que basta comer 2 veces a la semana pescado para recibir los omega 3 que requerimos, pero pues si estamos pensando en beneficios para nuestras articulaciones, pues se pueden incrementar los días de consumo de pescado. En los aceites vegetales, principalmente los que más omega 3 van a tener son los de linaza, chía, soya y canola, pero cualquier aceite vegetal, todos van a tener. Y por supuesto también el aceite de oliva y el aceite de aguacate. Entonces, todos los aceites vegetales nos van a aportar omega 3 y las oleaginosas, nueces, pistaches, cacahuates, almendras, semillas de girasol y nueces de todos de macadamia, de Brasil, de la India, donde sea, todas nos van a aportar omega 3. También la linaza y la chía, en este caso, son las que más omega 3 nos van a aportar. Entonces podemos incluirlas diario en nuestra alimentación, ahí en un licuado, para tener omega 3. Y el aguacate ya como alimento, el aguacate, que lo podemos comer ahí en rebanadas acompañando nuestra comida, o las aceitunas también acompañando nuestra comida, pues obviamente también son grandes fuentes de omega 3. No nada más sus aceites, sino los alimentos como tal nos van a aportar bastante omega 3. A ver, déjame, sí, ya, los suplementos dietéticos de omega 3, este,
incluido el aceite de pescado, el aceite de hígado de bacalao, etcétera. Todos estos también nos van a aportar omega 3. Se vende mucho en suplementos. Nada más ahí sí hay que recordar que, perdón por la diapositiva que no se ve nada, que no debe de rebasar los 2000 miligramos al día en suplementos. En alimentos no hay problema el comer los alimentos, pero en suplementos sí hay cierta restricción. Bien, otra cosa que no es precisamente un alimento, pero que tiene muchos estudios que pueden ayudar a la artritis reumatoide, es la cúrcuma. Tanto la cúrcuma como el jengibre, pero sobre todo se ha visto que la cúrcuma, aunque son parientes, por eso a veces en este caso que tienen las mismas, van a tener las mismas propiedades para las articulaciones. La cúrcuma longa es una planta herbácea perenne rizomatosa de la familia de giberáceas, a la cual también pertenece el jengibre. La parte que se usa es el rizoma, el cual es de un color anaranjado vivo, cubierto por una fina capa marrón claro. La sustancia activa es la curcumina, un complejo de difícil biodisponibilidad. Es abundante ahí en la cúrcuma, pero no es tan fácil de absorberse. Entonces, esto se resuelve muy fácilmente si se agrega pimienta negra, ya que la pimienta negra tiene piperina que va a aumentar 200% las veces la absorción de la curcumina. Entonces, siempre, siempre se va a usar la cúrcuma junto con pimienta negra para favorecer la absorción de la curcumina. Gracias a la piperina. Entonces es muy, muy importante. La osteoartritis, que ya quedamos que es una afección articular crónica asociada con inflamación, tanto crónica como aguda. Se ha visto que la curcumina puede ayudar tanto en artrosis como en artritis reumatoide. Artrosis, recuerden que es la osteoartritis normal, y la artritis reumatoide sí ya es una enfermedad que tiene que ver con las articulaciones, pero que también tiene que ver con el sistema inmunológico, que es el mismo sistema inmunológico de la persona ataca sus propias articulaciones. Esa más o menos así, grosso modo, es la artritis reumatoide. Hay suficientes pruebas para sugerir que tomar 1000 miligramos de curcumina cada día durante 8 a 12 semanas puede ayudar a reducir el dolor y la inflamación debidos a la artritis, en particular a la osteoartritis. Entonces, o sea, esos son los estudios que se han hecho, pero la Fundación de Artritis recomienda tomar una cápsula de 500 miligramos de extracto de curcumina 2 veces al día, que ya tendríamos ahí los 1000 miligramos, para ayudar a controlar los síntomas de la osteoartritis y de la artritis reumatoide de ambas. Estos son datos del 2024, o sea, es un dato bastante reciente y verificado recientemente. Entonces son 1000 miligramos. Aquí se recomienda en 2 cápsulas al día de 500 miligramos cada una de curcumina. Tiene la curcumina un poder antioxidante, un poder antiinflamatorio y también tiene que ver con el síndrome metabólico. Tiene muchísimas otras usos en la salud, pero sobre todo ya el antiinflamatorio y antioxidante, pues va ahí directamente con la artritis, pero también tiene que ver con el síndrome metabólico, que es una afección que puede tener varios de estos componentes, que es resistencia a la insulina, hiperglucemia, hipertensión, colesterol bueno, mucho colesterol malo, triglicéridos elevados y obesidad, especialmente obesidad visceral. Entonces, en el síndrome, las personas que padecen síndrome metabólico van a tener obesidad especialmente visceral, y ahí tenemos que se ha demostrado que la curcumina acentúa varios aspectos del síndrome metabólico, pero sobre todo mejora la sensibilidad a la insulina, reduce la presión arterial, reduce la inflamación y el estrés oxidativo, pero suprime la adipogénesis. Entonces, al ayudar mucho a evitar la obesidad, va a ayudar bastante a el deterioro de las articulaciones, y por eso es que se ha visto que puede ayudar bastante.
Entonces, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria ha fijado un consumo diario admisible, o se llama ingestión diaria admisible, IDA, de 3 miligramos por kilogramo de peso corporal para las personas. Entonces, ya ahí sería lo que se considera. Recuerden que lo que es esta ingestión diaria admisible es lo que se considera consumo diario a lo largo de toda la vida de un individuo sin que cause efectos secundarios. Eso es lo que se considera, y entonces pues se podría consumir la cúrcuma como una buena fuente de ayuda para las articulaciones, para disminuir la inflamación articular, la inflamación sistémica y disminuir el síndrome metabólico. Bien, ¿qué puede dañar las articulaciones? El tabaquismo daña las articulaciones, el consumo de alcohol daña las articulaciones, ya que ambos disminuyen la producción de colágeno. También no dormir todas sus horas disminuye la síntesis de colágeno. Entonces, si queremos tener síntesis adecuada de colágeno, tenemos que evitar el alcohol, el tabaco y dormir completo. Y finalmente también, creo, las purinas que vienen en los alimentos y que en el cuerpo se van a transformar a ácido úrico, que si no lo eliminamos bien se va a acumular en nuestras articulaciones. Entonces, siempre que una persona tiene el ácido úrico elevado, puede ser porque está consumiendo una gran cantidad de purinas en los alimentos y o porque no está tomando suficiente agua, ya que el ácido úrico se va a eliminar a través de la orina. Pero si la persona no toma agua, pues este ácido úrico no haya cómo eliminarse y se va a ir acumulando en las articulaciones. Entonces, siempre una dieta que intenta mejorar las articulaciones debe de estar controlando la concentración de ácido úrico en sangre y controlar lo de las purinas. ¿Dónde vienen las purinas? Las purinas vienen en los tejidos porque vienen dentro de las células. A veces las personas creen que vienen en cualquier cosa que tenga proteínas, pero no. La leche y sus derivados son abundantes en proteínas, pero no tienen nada de purinas. Las purinas están en los tejidos y entonces las vamos a tener en las carnes rojas y bastante en las vísceras. Ahí vamos a tener bastantes purinas y pues simplemente hay que controlarlas. Podemos buscar otro tipo de carnes. Y también las leguminosas van a tener purinas y la cerveza va a tener purinas. La cerveza, yo sé que no es un tejido, pero se preparó con la levadura de cerveza, y la levadura de cerveza sí son un montón de células que tienen purinas adentro y que a la hora que se presionaron, liberaron las purinas. Después se eliminó la levadura de cerveza, pero no se eliminaron las purinas. Y entonces la cerveza tiene purinas y todo esto va a favorecer que se incremente el ácido úrico, que se acumule en las articulaciones y que cause daño y dolor articular. En general, siempre cuando hablamos, eso es específico de las purinas, pero cuando hablamos del buen funcionamiento de las articulaciones, siempre vamos a encontrar que se prohíbe en general todas las bebidas alcohólicas, no nada más la cerveza, que es la que más purinas va a tener. Otras, aunque no tengan purinas, son dañinas para las articulaciones, y entonces, de preferencia, el mínimo, ya saben que la mejor cantidad diaria de alcohol es cero. Entonces, bebidas alcohólicas también quedan restringidas. Y los ultraprocesados, señalo ultraprocesados, porque a veces se quedan con la idea cuando oímos procesados de cualquier alimento procesado, y no, hay de alimentos procesados a ultraprocesados, y son los que están muy procesados. Un ejemplo, unas verduras en una lata, que bueno, sí se procesaron así, verduras en lata, esos no son ultraprocesados. Nada más se hirvieron, se prepararon para detener la maduración, y ahí se prepararon y están en lata, y esos no serían ultraprocesados. Los ultraprocesados son los que han sufrido bastantes cambios, y sobre todo que se les ha agregado, hay que ver los sellos, que tienen sello de azúcar, que tienen sello de grasas extras y que tienen sello sobre todo de grasas trans. Recuerden que las grasas trans son lo que también va a contribuir mucho a la inflamación sistémica, y entonces hay que evitarlos. Todo lo que trae sello de azúcares
grasas y grasas trans, sobre todo si trae los tres sellos, pues eso es lo que hay que evitar. Entonces, tache también para los ultraprocesados. Y pues llegamos al final corriendo porque sentía yo que no llegaba al final. Por eso aceleré un poco la voz, pero pues espero que haya sido de su interés. Nos vemos la próxima semana para seguir hablando de los suplementos que ayudan o que dicen que ayudan a adelgazar. Hasta la próxima, gracias a la producción que nos acompaña siempre y que permite que esto sea posible.